Señor presidente, señorías, muy buenos días. Estamos al final del trámite de la última ley de presupuestos de esta legislatura y espero también que de este ciclo político que hemos sufrido. Las leyes de presupuesto constituyen elementos esenciales, determinantes, para retratar a los gobiernos, a las mayorías parlamentarias. Son las leyes de presupuesto las que determinan los ingresos y los gastos. Son las leyes de presupuesto las que dicen de dónde salen los recursos para atender las necesidades ciudadanas y son las leyes de presupuesto las que ordenan, priorizan el gasto público. Esta última ley de presupuestos de esta legislatura, esta última ley de presupuesto, espero, de este ciclo político, nos deja un panorama preocupante. Canarias en el año 19 estará por debajo del 80% de la renta per cápita media española. Nos alejamos de manera severa de la riqueza media, no de Suecia ni de Alemania, del resto del Estado. Por debajo del 80% el próximo año, y ya no es porque lo digamos nosotros que lo dijimos, sino porque lo dicen todos los analistas. Nos empobrecemos gracias a las políticas económicas y a las políticas fiscales de estos gobiernos. Pero si grave es el retroceso en la economía, peor es el reparto de la riqueza en esta tierra nuestra. Somos la sociedad del Estado español más injusta, que peor reparte la riqueza, que peor sale de esta crisis, donde unos pocos acumulan cada vez más capital y unos muchos se empobrecen. Seguimos a la cabeza en los niveles de desempleo, en la precariedad laboral, en los servicios públicos y en la pobreza. No puede ser, no tiene futuro, una sociedad que no atienda al conjunto de su ciudadanía. Y cuando el sistema de mercado no lo resuelve, que nunca lo resuelve, para eso están los gobiernos democráticos, para eso están las políticas públicas, para corregir las desigualdades. Y esta es una sociedad que se empobrece y que es cada día más desigual. Para rematar la faena, el modelo económico se reconcentra sobre menos actividades. Frente a la llamada diversificación, tenemos más concentración sobre el binomio que ha tirado a la economía de los últimos años, que es turismo y construcción. Los servicios públicos, tarea ineludible del Gobierno de Canarias, de los gobiernos territoriales. Estructura competencial decisiva, carecería de sentido si no tuviéramos esta responsabilidad. Por eso, aquí y en todos los lugares, el 80 al 85% del presupuesto tiene que ir a sanidad, educación y servicios sociales. Es obligado. Eso pasa en todos sitios, en Murcia y en Cantabria, en Euskadi y aquí. Es cierto que el tamaño de la riqueza repercute luego en las cantidades disponibles. Y en este presupuesto en discusión se pone en evidencia una vez más el abandono, la falta de prioridad de este Gobierno para con los servicios públicos. Los servicios públicos que no aguantan comparación con el resto de las comunidades autónomas, no con las punteras, con la media. Estamos a la cola en los procesos de comparación de servicios públicos en materia sanitaria, educativa y, por supuesto, y de manera más grave, en los llamados servicios sociales. Y en este contexto de empobrecimiento, de mal reparto de la riqueza, de encabezar las tasas de desempleo, de exclusión y de pobreza, de tener los peores servicios públicos, estos gobiernos conservadores que sufrimos, no se les ocurre otra que bajar impuestos comprometiendo el gasto social. Han rebajado ustedes 275 millones entre el año 18 y 19.
275 millones que se detraen del gasto público. En una sociedad, y además lo hacen fundamentalmente sobre la imposición indirecta con lo injusto que esto supone. Pero detraen 275 millones, que luego comprometen el gasto público, el gasto social. Y luego pretenden, con la estrategia de la propaganda, de las verdades a medias, de la confusión de las cifras, decir que lo vamos a resolver todo con el superávit presupuestario, utilizando cifras falsas. A la prensa una cifra y en la memoria fiscal del presupuesto otras. No son 380 millones el superávit previsto para este año. En la ley de presupuestos son 253. No son 340 millones el próximo año. En la memoria de la ley de presupuestos, 107. El superávit previsible en las cuentas de esta comunidad para el año 18 y 19 es 368 millones y no la mentira de los 598 que han ido diciendo un día sí y otro también. Pero además saben perfectamente que no será fácil liberar el superávit para aplicarlo en gasto público ni para los ayuntamientos, ni para los cabildos y tampoco para los gobiernos territoriales. Y aún sabiéndolo, utilizan este argumento para confundir y para engañar. Y los mismos que utilizan este argumento ponen en la ley de presupuestos que si se consignara, si conquistáramos, si tuvieran éxito las enmiendas de Nueva Canaria a las leyes en tramitación en las Cortes Generales para liberar el superávit a las administraciones que cumplen, primero ayuntamientos, corporaciones, diputaciones, cabildos y los gobiernos territoriales, si fuera así, que no será fácil y no hay sino que ver el contexto político y económico en el que estamos, ustedes dicen en la ley de presupuestos que esas perras que no son 598 millones, que son en el mejor de los casos 360, no irían solo a servicios públicos, irían a seguir rebajando impuestos. Se retratan. Nosotros pelearemos porque el superávit se aplique a todas las administraciones públicas, porque es de justicia, porque toca, porque lastra el crecimiento el seguir con una ley que tuvo, para algunos sentidos, en medio de la crisis. Pero no vamos a tolerar, vamos a combatir que se utilice esos recursos para seguir rebajando impuestos con esa idea ultraconservadora de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. El dinero está donde decide la mayoría social y en esta tierra nuestra el dinero debiera estar para atender la sanidad, la educación o la pobreza. Y en este presupuesto, que crecen en los servicios menos que en la media, no se hace el esfuerzo debido y se tratan de endosar las culpas a otros. Dilapidan, impiden destinar 275 millones de euros de la fiscalía propia, de la capacidad de autogobierno, para quedar bien, para sacar 4 fotos, para dar una sensación de lo que son unos liberales, y comprometen ustedes ese gasto público. Nosotros lo dijimos en la enmienda de la totalidad y lo volvemos a decir en las enmiendas parciales. Hemos presentado 26 enmiendas al texto articulado, casi todas vinculadas a los ingresos y también a la asignación de esos gastos, y otras vinculadas en materia de personal, al calor de la discusión que hemos mantenido todos los grupos con los sindicatos de la función pública. Me referiré fundamentalmente a las enmiendas fiscales. Nosotros, siempre que decimos que hay que gastar más, decimos de dónde hay que sacarlo. Y lo decimos con propuestas razonables, equilibradas, posibles, al uso. Y proponemos recuperar 215 millones en esta ley de presupuestos. Si aquí hubiera una mayoría de progreso, con estos 215 millones, en estas enmiendas que hemos presentado, recuperaríamos algo el perfil social de este presupuesto. Porque ya no podemos cambiar la asignación del gasto público, porque utilizaron todo el ahorro bruto para inversiones a sabiendas de que no las van a ejecutar. Y nosotros hubiéramos hecho otra distribución del ahorro bruto, hubiéramos dedicado la mitad de ese ahorro bruto al gasto público. Pero aquí, en
enmiendas parciales solo podemos recuperar 215 millones de euros. Y los recuperamos volviendo al 7% del IGIC, que es una infamia bajar el IGIC en esta tierra. Es intolerable, es irresponsable, es innecesario y además nos debilita de manera extrema cuando tengamos que discutir de la financiación autonómica y vean cómo se está poniendo el panorama. ¿Qué panorama vamos a tener cuando discutamos la financiación autonómica? Nos van a correr a gorrazos. A gorrazos. No puede ser esa rebaja fiscal irresponsable que le trae casi 100 millones de euros. No puede ser una rebaja del IRPF que, con el pretexto de que era para el tramo 1 y 2 de los contribuyentes, hasta 12 y 17.000 euros, solo ahorra a estos colectivos 6,9 millones y 28,1 a los grupos 3, 4 y 5, es decir, a los que tenemos. Esos 35 millones del IRPF solo se benefician los supuestos, digamos, objetivos de la medida. En 6,9 millones y 21,8 millones se benefician los tramos 3, 4 y 5, es decir, los más pudientes. Estas son las políticas fiscales de este Gobierno. Recuperamos la progresividad en el impuesto de donaciones y sucesiones. No puede ser. Si usted le da 300.000 euros, 200.000 euros, de acuerdo, 99% de bonificación. Pero si hereda 500.000, pues el 80%. Y si hereda más de 1 millón, usted paga, hombre. ¿Dónde está la justicia fiscal cuando no importa la cantidad, te trato igual? Y luego tenemos el inconveniente de que hay otros que pagan este impuesto en otras partes de España, que luego son los que nos transfieren más de 5.500 millones de transferencias de renta todos los años. A ver cómo explicamos que los trabajadores de Alcorcón paguen la luz un 21% de IGI y aquí el Ciampar y el Corte Inglés 0%. Cuando se siente, espero que no estén ustedes, a discutir esto con el resto de las comunidades, a ver cómo lo explican. Esos 215 millones que si votaran ustedes estas enmiendas hoy representarían 80 millones más para la sanidad, que solo tiene un 2,6% de incremento, claramente insuficiente para acometer las tareas de la sanidad pública. Duplicaríamos la cantidad que ustedes han asignado a la sanidad. Pondríamos 60 millones más en educación y sí empezaríamos a converger con el 5% en relación a la riqueza. Pondríamos 45 millones a la pobreza que ustedes le ponen cero. Cero. Y pondríamos 25 millones a la vivienda que ustedes le ponen 2 raquíticos millones de más. Nosotros giraríamos con estos recursos hacia un presupuesto social, a un presupuesto para atender las necesidades de la gente. Solo bajan impuestos los ricos. No se puede permitir en esta sociedad rebajas oportunistas y irresponsables de impuestos. Nosotros estamos de acuerdo en bajar impuestos a la renta baja y a los consumos básicos, pero estamos en contra de rebajar los impuestos a las rentas altas y a los consumos de lujo. Es contrario a la justicia social rebajar impuestos de manera indiscriminada como lo hacen ustedes. Y por eso aquí presentamos enmiendas para recuperar 215 millones y generar los créditos pertinentes para los servicios públicos. Tampoco nos olvidamos de los 30 millones que negociamos en el presupuesto estatal, de los que 18 vendrán a la comunidad autónoma, y significaría lo siguiente: de los 57 millones raquíticos que dedicamos a la PCI, que sería el instrumento que más se aproxima a un instrumento eficiente, que luego mi compañero defenderá, que el nuestro es la renta canaria de ciudadanía, pero a la PCI 57 millones. Con las propuestas de Nueva Canarias, con las de hoy, si ustedes las votan, pasamos a tener 120 millones para atender esta necesidad ineludible, la de la injusticia más brutal, la de tener a miles de familias abandonadas a su suerte. Una sociedad no tiene futuro si no atiende al conjunto de sus miembros y especialmente a los que más necesidades tienen. Y ustedes en este presupuesto incrementan 0 euros a la lucha contra la pobreza, que es nuestro principal problema. No les quepa la menor duda. El único consuelo que me queda es que espero que la ciudadanía tome decisiones sobre los malos gobiernos que estamos sufriendo, los que nos han colocado a la cola de todos los parámetros positivos y a la cabeza de todos los parámetros negativos.
y casi todos esos parámetros vinculados a las competencias, a la capacidad de intervención que tiene un gobierno como el nuestro y un estatuto, y por lo tanto que se pueda producir nuevas mayorías para centrar, para apostar de verdad por una economía productiva y sostenible, para apostar por una sociedad justa, que genere igualdad, que atienda todas las necesidades, pero especialmente de los que más lo necesitan. Y hay un instrumento en los países democráticos que son las leyes de presupuesto, y las leyes de presupuesto se sustentan en la fiscalidad. No puede haber seguridad, no puede haber carreteras, no puede haber sanidad, no puede haber justicia sin ingresos. Y cuando se rebajan los ingresos de forma oportunista, lo pagan los más débiles. Y campan a sus anchas los de siempre, que son los únicos que están contentos con ustedes, los poderosos, los que les aplauden, los que les halagan, porque realmente tienen en ustedes sus defensores. Coalición Canaria, la Agrupación Socialista Gomera y el Partido Popular, porque todos son responsables de este mal presupuesto, de esta mala política que nos lleva a la ruina. Muchas gracias.